Edward Mordaunt nació en cuna de oro. Era heredero de un título nobiliario inglés. El linaje de su familia era largo y distinguido. Sin embargo, desde el momento de su nacimiento, una sombra se cernía sobre Edward. Una segunda cara, grotesca e inquietante, estaba unida a la parte posterior de su cabeza. Esto no era una simple desfiguración. Se decía que la segunda cara, aunque no podía hablar en voz alta, poseía una conciencia malévola. Susurraba y se burlaba cuando Edward estaba solo. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Una presencia constante e inquietante. La vida de Edward era una pesadilla viviente. Era un prisionero en su propia piel, compartiendo su existencia con un ser que aborrecía y temía. La segunda cara era una cruel parodia de los rasgos humanos. Sus ojos brillaban con malicia. Sus labios, delgados y pálidos, se curvaban en una mueca perpetua. Nunca estaba quieta, crispada y haciendo muecas incluso mientras Edward dormía. Algunos susurraban que era la cara de un demonio, injertada en el alma de Edward. Edward nunca pudo escapar de su mirada. Se burlaba de sus esperanzas y sueños. Le susurraba tentaciones y crueldades. Cada momento de su vida era un tormento. Intentó ocultar la cara, mantenerla oculta del mundo, pero el peso de su presencia era ineludible. Edward se retiró de la sociedad. Se convirtió en un recluso en su propia casa. Los susurros y las risas de la segunda cara eran sus únicos compañeros. Buscó consuelo en los libros y la música, pero incluso estos ofrecían poco respiro. La cara envenenaba todo lo que tocaba. La familia de Edward, desesperada por ayudarlo, consultó a los médicos más renombrados de la época, pero no se pudo encontrar ninguna cura. La segunda cara era más que una deformidad física. Era una entidad en sí misma, alimentándose de la desesperación de Edward. A la edad de 23 años, llevado al límite por el tormento implacable, Edward Mordaunt tomó una decisión fatídica. Ya no podía soportar la maldición. Escribió una carta desesperada, rogando a sus médicos que destruyeran la segunda cara, incluso si eso significa quitarme la vida. No podía soportar la idea de que siguiera existiendo después de su muerte. Edward Mordaunt se quitó la vida, dejando un legado de horror y lástima. Su historia, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de la humanidad, se transmitió de generación en generación.